Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades. Mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Levantando la mirada y viendo a la gente que había llegado, dijo a Felipe: ¿con qué vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Lo dijo para saber qué contestaban, pues bien sabía Jesús lo que debía hacer. Felipe le dijo: aunque gastáramos 200 jornales no alcanzaría para darle pan a tanta gente. Uno de los discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 1 al 15. El valor supremo, divino, trascendental, metafísico que tiene la Eucaristía, principio y fuente de la vida cristiana. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 25 de julio, año 2021. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. La Sagrada Escritura nos regala para nuestra reflexión de hoy domingo el tema de la Eucaristía, Eucaristos, pan de vida eterna, el bienestar para un ser humano, espiritual para la eternidad, la manera de alimentar la fe, la manera de orientar la vida, la manera de fortalecer las virtudes y las gracias que Dios regala a cada ser humano para que oriente su vida aquí en esta tierra, se llama alimentarse de la Eucaristía como principio y fuente de la vida cristiana. Comer el pan y compartir la cena con los demás es gestar la iglesia, es decir, construir iglesia y construir comunidad se hace en torno a la Eucaristía, no en torno a un edificio, porque es que la idea que se tiene es que el edificio es como lo más importante, como que queremos una parroquia aquí en esta zona y la gente dice, bueno, ¿cuánta plata hay que dar porque hay que construir el templo, el edificio? Y se preocupan altísimo. Sí, está bien que haya un templo, un sitio para congregarse las personas, pero resulta que las personas no viven bien entre ellas mismas. Perros, gatos, discusiones, críticas, las personas no. El centro que debe mirar la vida parroquial de una comunidad es la cena del pan y del vino. Y el que come el pan y el que bebe el vino se acostumbra a ser una persona educada, culta, respetuosa, hermano con el otro, caritativo, prudente, de la boca callada y en silencio, y aprende a convivir con los demás. Eso es Eucaristía. La comunidad que Jesús instituyó y la idea que a Jesucristo se le ocurrió es en torno al pan y al vino en una fiesta gozosa de liberación. Es que tener en cuenta las necesidades imperiosas de los demás es proponer la misión de que Jesús le dice a sus apóstoles: dale vosotros de comer. Aquí hay un poco de gente que tiene hambre, pero es que aunque gastásemos 200 jornales, decía Felipe, no vamos a tener pan para tanta gente. Entonces alguien dijo, no, pues aquí hay alguien que tiene unos 5 panes de cebada y tiene como 2 peces.
Pero eso no es nada para darle a esta gente. Jesús le dijo, no hay problema, viene la multiplicación de los panes y los peces. La Eucaristía tiene que convencernos a los que somos católicos y a los que somos cristianos, bautizados. Tenemos que entender que no es un edificio, la iglesia no es un edificio, tiene como base, como fundamento, como razón de ser eso que es algo tan sagrado, que no se puede manosear ni utilizar, sino que se llama Eucaristía, y allí está el centro de la vida de una comunidad, que haya fe, que haya vida comunitaria, que haya sentido y razón de ser. Y no una cantidad de gente con un templo bien bonito y toda la gente imperiosamente atacándose los unos con los otros. Eso no tiene sentido. Yo recuerdo hace unos 25 años atrás, más o menos, que me encontraba en alguna parroquia de la ciudad y de Ibagué. Y el señor obispo de esa época, Monseñor Juan Francisco Sarasti Jaramillo, obispo que venía de Cali, de la arquidiócesis de Cali, y alguna vez me comentó y me dijo, ¿a usted qué le parece, Jairo, que por aquí se puede ubicar una parroquia? Le dije, sí, excelencia, había que hacer el sondeo, visitar las familias, dar charlas, organizar la comunidad. Me dijo, encárgate tú de todas esas cosas y yo espero la conclusión. ¿Se puede pensar en fundar una nueva parroquia por aquí, por estos lados? Y comencé todo un trabajo misionero, no construyendo un templo, sino visitando la gente, casa por casa, preguntando, realizando reuniones, y en eso nos gastamos como unos 3, 4 meses dando la vuelta a una pequeña comunidad. Hoy en día eso es parroquia. Hoy en día es una parroquia bien bonita, la construyeron ya después, tiene su templo organizado, ha tenido sus párrocos, la gente es buena en esa parroquia, bonita esa parroquia. Y eso es un recuerdo que tengo de hace cantidad de años ya atrás, de un obispo sabio, inteligente, con una visión pastoral de decir, bueno, vaya y visite, dése una vuelta, a ver si por ahí podemos entrar a hablar de parroquia, no construir un templo. No, es que no es culto, la iglesia no es culto, la iglesia es Eucaristía. El Papa San Juan Pablo II lo enseñó, que es el documento para mí, uno de los más célebres que hay de tantos documentos bonitos sobre la Eucaristía, lo escribió San Juan Pablo II, de Ecclesia et de Eucaristía. Es una encíclica, una carta, y ahí en esa carta el Papa enseña, la Iglesia Católica vive de la Eucaristía, nace con la Eucaristía, se mueve con la Eucaristía, se proyecta con la Eucaristía, se alimenta, y todo el Concilio Vaticano y el Catecismo de la Iglesia Católica van a decir, los sacramentos se nutren de la Eucaristía, inician con la Eucaristía, regresan a la Eucaristía y se siguen nutriendo con la Eucaristía. Luego el punto es la Eucaristía. Y ojalá que la Eucaristía nos enseñara eso tan trascendental, a vivir como hermanos con las demás personas, porque es la Eucaristía, no son cosas materiales. Y eso es lo que dijo el Papa. El Concilio Ecuménico Vaticano II declaraba que el sacrificio eucarístico es la fuente y la cima de la vida cristiana. Oigan esa frase sabia del Concilio Vaticano, fuente, cima de la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía en efecto contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, Pascua, pan de vida, que da la vida a las personas por medio del Espíritu Santo. Otra definición bonita de Eucaristía: la Eucaristía es el misterio de la fe. La Iglesia ha recibido de Cristo la Eucaristía, su Señor, no solo como un don, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, decía San Juan Pablo II, el don de sí mismo, de su persona, de su santa humanidad y sobre todo de la salvación. Carta encíclica de Ecclesia et de Eucaristía, capítulo primero. La bondad de la Eucaristía. Hay que verle a la Eucaristía también su bondad. La bondad de la Eucaristía supera la inequidad de los seres humanos. Qué buena definición.
La bondad de lo que significa la Eucaristía para una persona que es católica, que va a la Eucaristía, que asiste los domingos, que le gusta la Eucaristía, supera la inequidad humana. Con eso sería suficiente. Cada persona que coma la Eucaristía, que asista a la Eucaristía y se ponga la mano en el corazón, y yo no puedo darle mal ejemplo a los demás. Mi lengua no puede atacar a los demás, no puedo ser mala gente con los demás, porque es que yo voy a la Eucaristía, me nutro de la Eucaristía. El profeta Eliseo lo decía en ese segundo libro de los Reyes que está en la Biblia, en el capítulo 4, decía, porque así lo dice el Señor, comerán y sobrarán la inequidad. Nos convertimos entonces en testigos de la caridad si somos Eucaristía. Decir, traducir eso, decir yo soy Eucaristía para esta sociedad, soy Eucaristía para mi familia, le sirvo también a mi familia, a mis hermanos, a mis familiares, le sirvo a la sociedad, le sirvo a la Iglesia Católica, le sirvo a las personas. Eso es Eucaristía, es caridad con los demás, y así lo enseñó el Papa Emérito Benedicto XVI cuando decía que en la Eucaristía Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios con los demás. La Eucaristía es el mejor antídoto contra toda dispersión. Oigan esa frase tan enorme. La Eucaristía es el mejor antídoto contra toda la dispersión. El San Juan 23, el Papa decía que la Eucaristía en el corazón de cada persona es el sacramento por excelencia para entrar y purificar y encauzar la vida delante de Dios. Aprovechemos hoy este tema importante para revisar cómo vamos en asuntos de Eucaristía, si somos ejemplo y si somos Eucaristía para las demás personas, principio y fuente de la vida cristiana. Entregado, Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.